actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. A todas ellas, muchísimas gracias. Por supuesto, como lo hago habitualmente, cordial saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, a Radio Vaticana, un cordial saludo para el Papa Francisco, y también a Radio Millennium, FM Millennium, en Punta del Este, Uruguay. Muchísimas gracias a todos. Bueno, quiero contarles que nos vamos a hacer un viajecito hacia España, algún lugar de España, esa España bonita que conocimos tanto tiempo, que no sé si se sostiene en el tiempo, porque hay muchos problemas políticos, y también, evidentemente, problemas sociales. Pero bueno, lo vamos a dejar de lado. Vamos a hablar sobre todo con un venezolano perseguido político por el régimen chavista, director general del grupo Lucha por la Democracia, es también miembro fundador de la plataforma Libertad Venezuela. Es un hombre de empresa, es un hombre que está fundamentalmente en la nueva economía, la innovación social, el ahorro energético y otros temas más. Pero lo vamos a tratar como yo diría una figura política. Ricardo Ojeda Salazar. Ricardo, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte. Un placer saludarte, Agustín, y a todos tus televidentes y radioescuchas. Aquí estamos en España, esperando que las cosas cambien y mejoren para todo el mundo. Así es, así es. En todo el mundo tendría que haber un cambio, ¿no? Porque no sé por qué, pero el ser humano se queja, esté en cualquier lado, esté en Austria, en Venezuela, en Argentina, en Canadá o en España, y acá en Estados Unidos, nos quejamos mucho. Creemos tener más de lo que recibimos, de lo que obtenemos, de lo que logramos. ¿Por qué será eso? ¿Será una desmedida actitud de pretender más, o es que el entorno, ya sea político, económico y social, no es favorable al ser humano? Bueno, indudablemente la ambición rompe el saco, ¿no? Y en algún momento esto creo que va a tener algún límite, sobre todo en el tema económico. Fíjate que ya se están dando grandes cambios en el mundo. Se habla de criptomonedas, de criptoactivos, de que de repente va a haber menos circulación de moneda como tal. Las cosas se van a tecnificar muchísimo y por supuesto eso hace que una élite tenga mayor ventaja y por supuesto maneje mucho más dinero. Yo espero y aspiro que el mundo entienda que tiene que haber una balanza entre el trabajo y la tecnología, y que los políticos entiendan que es importante la tecnología, pero también el aporte humano que le damos todos los seres humanos en el mundo. Parece mentira, pero todos estos cambios, tú marcabas uno, el de la moneda, que se cambiará por otra fórmula. También la tecnología está cambiando nuestro hacer cotidiano. Ya cada día más la tecnología está reemplazando la labor del hombre. Yo no sé qué vida nos espera dentro de 10 años, por ser optimista, porque pareciera ser que todo viene más rápido de lo que uno piensa, ¿no? Pero yo pienso que ya va a haber una sociedad totalmente diferente, enfrentando totalmente diferente los problemas de la época. Sin duda. Bueno, ya lo estamos viendo, ya estamos viviendo el futuro. Lo que pasa es que mucha de esa tecnología, fíjate, las grandes empresas, para no perder dinero, tienen que tener un cierto tiempo la tecnología funcionando, ¿no? De manera de que les produzca dinero, pero ya hay cosas que, mira, inimaginables, que lo veíamos en los supersónicos.
Sí. Esto que estamos haciendo ahorita, pues de hacer una videoconferencia, lo veíamos en los supersónicos y lo veíamos así como un mundo muy lejano. Y hoy por Ajá. hoy lo estamos viviendo. Igualmente, fíjate, ya aquí en Málaga tenemos el primer autobús a nivel de la Unión Europea que es totalmente computarizado Ajá. ¿Qué y se viene a ser maneja así. eléctrico? ¿Eléctrico? Es eléctrico y no necesita el chofer. Obviamente, ahorita como está todavía en prueba, tiene un chofer por si acaso, ¿no? En el caso que pase algo. Pero realmente se maneja totalmente computarizado, Claro. lo cual era inimaginable hace inclusive 10 años. Absolutamente, absolutamente. Bueno, eso ya se especulaba con el automóvil particular, ¿no? Que íbamos a poder viajar en un auto mientras podíamos atender nuestro teléfono e inclusive algún mensaje de la computadora mientras el auto nos llevaba de un punto a otro. Eso ya está también. Pero bueno, falta que se popularice y que se extienda en todo el mundo. Mientras tanto, la situación política nos sigue abordando y es materia de discusión en todo el mundo. Pero vamos a ubicarnos un poco en tu país, en Venezuela. ¿Cómo ves la situación política en Venezuela? Bueno, realmente en Venezuela la situación es crítica. Yo le pido al mundo y a todos los que nos están escuchando que por favor se solidaricen con la causa venezolana de lo que queremos la libertad, la democracia, porque en Venezuela la gente está muriendo, no solamente por el COVID, que es un problema, digamos, una pandemia mundial, y que es un problema para todos, sino que también la gente está muriendo de hambre, está muriendo de desidia. O sea, todo el dinero se lo roban los chavistas y el grupo que tiene el poder en Venezuela. La tiranía usurpadora no tiene miseria no tiene pan, no le da pan a la miseria. O sea, lo que está sucediendo en Venezuela, fíjate, una persona que vaya a buscar dinero en el banco, de su dinero, y vaya al cajero y no le den dinero en efectivo. Entonces no tiene ni siquiera para pagar el transporte, pero que además el transporte no tiene gasoil, o sea, no tienen el combustible para funcionar el transporte público, inclusive, que es insólito en un país petrolero. Y entonces, claro, ellos todo eso se lo achacan al bloqueo y no es que no es el bloqueo, es realmente que ellos, su ineficiencia hizo que la primera empresa que hace unos 30 años era la primera empresa petrolera del mundo, la convirtieron en una empresa que no siquiera aparece entre las primeras 20.000 empresas de petróleo del mundo, algo insólito. O sea, se robaron todo, todo, y todo lo destruyen, todo lo saquean, porque ni siquiera es que se lo roban, es que lo saquean las industrias básicas. Las industrias básicas en Venezuela, nosotros teníamos de aluminio, de acero, todo se lo robaron, no funciona ninguna. Inclusive llegaron al colmo, que tenía uno de los países que tiene más agua y recursos hídricos del mundo, tenga problemas de electricidad, teniendo represas que podrían generar electricidad para el norte completo de Brasil. Terrible Y la situación. Venezuela inclusive. Y Venezuela inclusive cuando yo estaba en Venezuela en los años 90, se hablaba de venderle energía al norte de Brasil porque nos Claro, sobraba la energía. pero si salía Chávez a regalar prácticamente el petróleo, como se lo dijo al rey de España, cuando España, incluso entre otras de la discusión, le dijo, ¿por qué no te callas? Pero él le iba a ofrecer prácticamente gratis el petróleo a España. Sí, y además regaló por toda Latinoamérica, Sí. regaló mucho dinero. Y muchos de estos que están ahorita, que se hacen de izquierda, realmente fueron financiados por esa izquierda chavista criminal, por orden, fíjate, para que tú veas, de Cuba,
y toda esa gente que está, digamos, en la izquierda, como yo la llamo, rancia, que son castrocomunistas, pues. Y bueno, ¿Cómo estás viendo hoy en este problema de lo que muchos identifican como dos Venezuelas, ¿no? ¿Y cómo ves el cambio de gobierno de Estados Unidos, que ya por lo pronto hay una buena noticia para los venezolanos y aprobó el TPS? Todos aquellos que estén en los Estados Unidos tienen esa ventaja que parecía imposible de alcanzar. Trump no se las ofreció. Biden lo primero que hizo fue darles ese cambio clave que viene ahora. Bueno, empecemos primero cómo ves lo que está pasando en Venezuela y qué camino puede tomar de acá a, qué sé yo, a fin de año. sí, bueno, en Venezuela estamos trabajando en dos áreas. El gobierno interino realmente es muy ineficiente porque desgraciadamente los políticos no supieron manejar la situación, tomaron decisiones inadecuadas, pusieron a sus amigos, pusieron a la gente que no estaba preparada para los cargos, más o menos lo mismo que hizo Chávez cuando llegó al poder, porque tienen algunos mentalidad socialista recalcitrante, no entienden que la política moderna no se debe manejar así, que deben de apalancarse en los recursos humanos tan buenos que tiene Venezuela para que la gente deje de salir de Venezuela, que el mundo está cambiando y que ya esa actitud retardataria del político que no sabe utilizar los recursos para beneficio de la mayoría es definitivamente la tragedia más grande que le puede suceder a un país, que es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, fíjate, tenemos dos Venezuela, una gente que está comiendo de la basura, gente que vive al día, que está buscando cómo comer en medio de una pandemia, que además el Estado no le facilita para nada, ni siquiera el transporte público, ni siquiera nada le facilita el Estado, ni siquiera la educación pasó a ser ahora virtual. Y si tú me dijeras que fuera una educación de calidad, pero ni siquiera eso. Por supuesto, no todos tienen recursos para tener la tecnología necesaria para para tener educación. Entonces, la gente, como te digo, se está muriendo de hambre por el COVID. Es impresionante. Fíjate, este señor tuvo la desfachatez de ahorita en carnaval agarrar y decirle, bueno, aquí no está pasando nada, vamos a festejar. A salir de carnaval. Sí. Gran fiesta de carnaval. Y resulta que con el estómago vacío. En las zonas que él liberó para que la gente disfrutara del carnaval, porque el carnaval bonito y no sé qué, y esto es amor, resulta que es donde se está muriendo la gente por COVID. Y ahorita lo estamos viendo. Yo ahorita estoy sufriendo que tengo a mi hermana con COVID, tengo a mi cuñado con COVID en una UCI, por culpa de este señor que se le ocurre decir que en carnaval la gente debe salir. Y entonces resulta que Vargas, el estado Vargas, que es donde además está nuestro principal aeropuerto, donde está nuestro principal puerto, y donde es una gente muy, muy folclórica, digámoslo así, bueno, es el centro más grande de COVID, porque por supuesto ahí la gente baila en la calle y toma en la calle, siempre lo han hecho. Es increíble, de verdad. Ahora, fíjate, por otro lado, tenemos un gobierno interino que no toma decisiones, que no gobierna, porque recuérdate que ellos son gobierno, no son el Estado venezolano, ellos no representan al Estado venezolano desgraciadamente, sino que ellos representan es el gobierno venezolano. Por eso es que, por ejemplo, mucha gente se pregunta, ¿y por qué de repente Maduro puede hablar en la ONU? Bueno, puede hablar la ONU porque representa al Estado venezolano, desgraciadamente, porque el gobierno no está representado, o sea, en la ONU lo que hay es estados, no gobiernos. Sí, está clarito, está clarito. Y alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Así y no hay otro que el presidente del país. Esa es la situación interna. ¿Cómo afecta la situación interna y el futuro de Venezuela
la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos? Bueno, para que tú veas, a mí me sorprendió gratamente Biden con el TPS y con la política que tomó con respecto a Venezuela. Cambió el Comando Sur y puso una persona, una mujer que además está muy talentosa y muy preparada, que estamos seguros va a servir para ayudarnos en la liberación de Venezuela. Y ahí quería tocarte otro punto, que fíjate, Venezuela tiene ahora una gran oportunidad otra vez de buscar la liberación con una alianza internacional creíble, sólida, inteligente y que además logre los objetivos. Y esto lo digo con mucha responsabilidad porque fíjate, no puede ser posible que tengamos un presidente interino que nos dice, no, es que no hay países que quieran colaborar con nosotros para salir del régimen criminal. Eso no es verdad. Y él lo sabe, que es mentira. ¿A quién te referís como presidente interino? Guaidó, por supuesto. Fíjate, el presidente interino de Venezuela todos los días nos dice que la salida ahora, después descubrió el agua tibia y vuelve otra vez porque estamos en un círculo vicioso, Agustín, en el cual elecciones, negociación, acuerdo, te desconozco, elecciones, negociación, acuerdo, te vuelvo a desconocer, llamo a desobediencia civil, pero no concreto y no hay coherencia, no mantienen una política inteligente ni además coherente. Entonces, ¿qué pasa? La gente se ha decepcionado con toda la razón del mundo y ahí viene, fíjate, alternativas. La gente está buscando alternativas, salida a esta crisis, porque cuando tú llegas a tu casa y no tienes que darle de comer a tu hijo, eso es lo más triste que puede existir en la vida, que tú trabajes y que te ganes, fíjate, que te ganes $1 al mes. Ese es el salario mínimo de Venezuela, señores. Es increíble. O sea, cómo una persona puede vivir en este mundo moderno con $1 al mes. Entonces, oye, tienen que les peguen el corazón. Tenemos que ayudarlos. ¿Y qué tenemos? O sea, ¿contra quiénes estamos combatiendo? No estamos combatiendo políticos. Estamos combatiendo unos señores que son narcoterroristas. Ricardo, ¿en qué quedó aquella sublevación de los venezolanos que salieron a la calle, que muchos murieron en el camino, muchos quedaron arruinados físicamente, heridos, lastimados? ¿En qué quedó toda esa acción que pretendía lograr un cambio? Hoy día ya prácticamente eso ha desaparecido. Ya no hay más reacción de parte del pueblo, lamentablemente hacen lo que quieren con el pueblo. ¿Qué futuro le ves para, no sé, para lo que resta de este año? Mira, bueno, ves el informe de la Bachelet que lo dice muy claro, e inclusive con todo y ese vínculo que pueda tener ella con la izquierda, ella lo ha dicho muy claro, en Venezuela se violan los derechos humanos y eso todo el mundo lo sabe. Fíjate que ese dolor que nos da a todos los venezolanos y a las familias, sobre todo afectadas por porque somos víctimas todos, en Venezuela todos somos víctimas. Eso de que el que está fuera o el que está dentro es menos o más víctima, eso no es verdad. Todos en Venezuela somos víctimas en mayor o mayor medida, en menor o mayor medida. ¿Y qué sucede? El Estado venezolano no va a ayudarnos. Entonces tenemos un gobierno interino que debería ayudarnos, pero que se ha dedicado a sencillamente apagar fuego, como digo yo, a solucionar sus problemas personales y muchas veces con pensamientos muy mezquinos, a la corrupción, y ahí viene otro tema que es gravísimo, que desgraciadamente Venezuela tiene una mala suerte, pero impresionante. Cuando nombramos un gobierno interino, todos estábamos muy contentos porque pensábamos que por fin íbamos a lograr, aunque sea un gobierno de sombra, que lograra poco a poco mermar el poder del chavismo hasta que lo derrotáramos. Y resulta que hoy por hoy lo que tenemos es a un poco de gente que lo que está es igual que ellos, buscando qué negocio hacer con el dinero público en vez de solucionar los problemas
graves que tienen los venezolanos. Y como con la excusa de que Maduro no los deja o que Maduro los va a meter presos, entonces tenemos esos casos de gente que ha sido víctima, que da dolor, que de repente hasta perdieron un familiar, que era inclusive el sostén de su casa, y esta gente no tiene ningún dolor con eso. Se les olvidó que nosotros tenemos mártires y que son íconos de la resistencia en Venezuela, que la resistencia no es estar hablando por un micrófono ni por un medio de comunicación, sino que la resistencia es una actitud para liberar, para salir de esta gente. Y salir de esta gente requiere de gente honesta, con coherencia, que entienda que las medidas que hay que tomar, por ejemplo, ¿por qué Guaidó, y creo que hace 2 años te lo dije, ¿por qué Guaidó no toma la medida de revocarle, si tienes 40 países o 50 países, que son los que nos quedan ahora, porque llegamos a 60 países? Oye, revócale los pasaportes al chavismo criminal, Claro. por lo menos para que ellos no puedan ir para esos países y no puedan hacer ningún tipo de negocio con ellos. Obliga a la comunidad internacional a que asuma su rol histórico también con nosotros y que tenga un compromiso con nosotros. Ah, no, pero ellos lo que están es viendo cómo agarran plata con Citgo, cómo hacen negocio con el mismo chavismo criminal repartiéndose las mieles del poder en Venezuela. Entonces tú ves que hay unos de ellos que salen, entran, hablan, dicen, se mueven libremente por toda Venezuela, y otros que están casi encerrados en su casa y que tienen terror y pavor. Ahora, evidentemente el pueblo está totalmente desvalido, porque las personas que podrían animar al pueblo a una reacción, guiar al pueblo a una confrontación, por lo menos, uno no lo quisiera, pero evidentemente por este camino que se va no se va a ir a ningún lado, y siempre va a ser esta misma pobreza y esta miseria para todos. Pero ¿qué hay de la vida de Guaidó? ¿Qué hay de la vida de Leopoldo López? Que se fueron del país. O sea, uno está ejerciendo como presidente en las sombras. El otro no sé qué está haciendo, pero el pueblo sigue pasando hambre, necesidades, angustias, y el futuro no se ve para nada próspero. Sí, fíjate, y lo más grave de todo esto es que la gente se siente desesperanzada. Pero yo le voy a decir a esos venezolanos que están desesperanzados que sí hay solución. Y la solución está en desconocer realmente al régimen y también desconocer a toda autoridad que no asuma su responsabilidad. Y estoy hablándole directamente a los que están en el gobierno interino. Si ustedes no asumen su responsabilidad, nosotros tenemos opciones. Y las opciones están, por ejemplo, una María Corina Machado, que ha sido coherente, que ha mantenido una posición crítica hacia el gobierno y hacia el gobierno interino, con responsabilidad, diciéndonos la verdad, diciéndonos que no participemos en ningún fraude electoral, que no podemos reconocer ninguna ley ni nada que haga el gobierno ilegítimo venezolano, ¿ok? Porque es una tiranía narcoterrorista. Tenemos el que está ejerciendo supuestamente la presidencia de la República es un prófugo de la justicia internacional, narcoterrorista reconocido por la Corte Penal Internacional. Entonces, cuando hablamos que estamos hablando de criminales, no de políticos, nosotros tenemos que buscar el apoyo internacional, porque ellos tienen grupos de iraníes, bueno, es otra cosa, hacer negocio con los iraníes, con los turcos, con China, con Rusia, Bielorrusia, y tienen además grupos organizados terroristas dentro de Venezuela, como el ELN, ya eso lo hablamos hace como 2 años también, ¿te recuerdas? Sí, claro. Parece que no pasó el tiempo. Estamos tratando los mismos temas. Perdimos 2 años. Este señor nos hizo perder 2 años. Y él dice que ha avanzado, y yo lo que veo es que vamos para atrás. Y él ni siquiera tiene
oye, no hacen ni un mea culpa, mire, señores, perdónenme, me equivoqué, pero ahora sí vamos a buscar la unidad y ahí vamos a otro tema. Ok, él ya está llamando a la unidad. ¿Ok? Pero una cosa es la unidad ciudadana, que sí existe. Yo quiero recordarle a todos esos que me están escuchando que la unidad en Venezuela, nosotros sí tenemos dignidad. Nosotros el 20 de mayo, cuando llamó el tirano usurpador a las elecciones para que lo reconocieran, nosotros no fuimos a votar, pese a que hay partidos que están en el gobierno interino que llamaron a votar y lo reconocieron. Igualmente, cuando se hizo el 16 de julio, la mayor manifestación pacífica que ha existido en Venezuela, fuimos todos, firmamos, desconocimos al régimen, le pedimos a la Asamblea Nacional que tomara las medidas necesarias para derrocar al tirano usurpador, y ellos lo que hicieron fue entregarse al usurpador Y perdón, y ahí ahí me gustaría preguntarte, porque hablas del usurpador y hablas del pueblo, pero ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas en Venezuela? ¿Ya están todas sometidas? ¿Ya no hay ninguna posibilidad de esperanza de un levantamiento, de que aparezca alguien y cambie la historia? Porque los que están afuera, porque están afuera. Los que están adentro están plegados, los que podrían cambiar la historia, ¿no? Están plegados al gobierno de Maduro. ¿Qué posibilidad de cambio hay? Mira, la posibilidad de cambio, como nosotros lo vemos, es la organización ciudadana que sí existe dentro de Venezuela. La gente está organizada, sobre todo estos temas del día a día los obligaron inclusive a organizarse, y esa organización ciudadana debe utilizarse también para hacer resistencia civil organizada. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos por qué estar confrontando con ellos, sencillamente manifestar. Mira, Venezuela la gente cree que en Venezuela no manifiestan, y con todo y el COVID, nosotros tenemos el récord de manifestaciones que no tiene ningún país en el mundo. Entonces la gente sí está manifestando. El problema es que no hay medios de comunicación que lo cubran. Claro, es que ya no hay más posibilidades, porque evidentemente todo lo que está pasando en Venezuela, el 90% no trasciende internacionalmente. Así es. Así es. Entonces, fíjate, ¿qué pasa? La gente en su momento, en vez de desgastarse, estando saliendo en marchitas, en bailoterapia, en cosas que lo hicieron por mucho tiempo y nos engañaron, resulta que lo que hay que hacer es buscar el momentum, y decirle, señores, hasta aquí llegó. Que ese momento nunca lo han querido decir esta gente y esa clase dirigente política actual, que nos vive engañando con negociaciones, con acuerdos, con elecciones que no son nunca libres y transparentes. Porque espérate, si fuésemos a elecciones libres y transparentes, con todo el gusto del mundo todos participamos. Sí, sí, sí. Eso sí, no es bueno, verdad, que nosotros no queremos participar ni que somos atencionistas. Ricardo, nosotros somos demócratas, no tontos. Los tontos son los que van a hacer lo que los manda a hacer el tirano usurpador o una parranda de corruptos que han tomado también el poder, claro, para no hacer nada y seguir disfrutando y usufructuando el dinero público. Ricardo, se nos fue el tiempo. Espero que lo hayamos aprovechado bien para que quede bien claro para todo el mundo cuál es la situación dramática de los venezolanos en Venezuela y aquellos que están fuera de Venezuela, como es tu caso, ¿no? Que están sufriendo desde afuera sin tener la posibilidad ni siquiera de poder reingresar al país. Pero te propongo que lo dejemos ahí. Ya creo que el planteo está más que claro y concreto. Esperemos que haya algún cambio próximo. No lo veo por ningún lado. Me gustaría que alguien me dijera, bueno, mirá, tenemos esta expectativa. No lo veo muy inactivo a los representantes de Venezuela en el exterior, los veo muy inactivos. En su momento, yo me acuerdo cuando vino Almagro aquí, y había una movilización infernal. Hoy ya ni siquiera viene Almagro, ni viene ningún otro a movilizar el entusiasmo de los venezolanos que están aquí. Estaban
metidos en cómo resolvemos el problema del TPS, cosa que comprendo y entiendo, pero ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Porque de aquí no pueden hacer nada, volver no se puede, y estaban inclusive en esa situación de incertidumbre. Hoy día la situación es muy difícil. Espero que nuestro próximo encuentro, Ricardo, tengamos algo más concreto en que podamos confiar, en que podamos pensar en un cambio en Venezuela. No, bueno, sí te digo algo importante, Agustín, y a todos los que nos están escuchando. Sí habemos venezolanos que estamos trabajando por la libertad y la democracia, Sí, claro. y buscando acuerdos fuera de Venezuela para lograr la libertad en Venezuela con la gente que está dentro, que debe manifestar cuando se les diga, pero no cuando les diga Pero cualquiera. Ricardo, Ya lo sabrán, ya lo sabrán. el pueblo no tiene armas, el pueblo en Venezuela no tiene armas. No, no. El pueblo necesita que las Fuerzas Armadas cambien, den un giro a su situación y respalde al pueblo. Pero Claro. cada vez que esto se intentó, las Fuerzas Armadas de alguna manera aplastaron al pueblo. Sí, estamos de acuerdo, pero también hay la posibilidad de que nos ayuden algunos países y en eso estamos. Con el liderazgo quizá de María Corina, si ella lo permite. Si ella no lo permite, bueno, buscaremos otras personas. Existen personas que están dispuestas a colaborar en esto. Obviamente María Corina serviría como gran portaaviones porque él actualmente es la persona que tiene la mejor imagen dentro de Venezuela. Claro. Y no le pedimos a los venezolanos que hagan nada que no sea pacífico. Sencilla, pero eso sí, que no participen en elecciones fraudulentas. Nosotros, los que estamos afuera, estamos buscando una la gente forma tiene que votar. de que logremos liberar a Venezuela juntos. Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos. Creo que ha sido muy interesante tu relato y bueno, y quedamos pendientes. Yo estoy aquí y todo nuestro equipo de TV Radio Miami y de Radio Miami Internacional y las emisoras que nos acompañan, estaremos gustosos en propalar, en difundir toda la fuerza que ustedes tienen desde el exterior para cambiar lo que pasa dentro de Venezuela. Vale, muchas gracias. Y felicidad para todos, mucha salud y cuídense. Espero tener pronto encuentro en los sucesivos días, que no pase mucho tiempo, para que nos vayas informando qué se está haciendo para precisamente lograr ese cambio. Un gran abrazo, Ricardo. Nosotros hacemos la pausa y venimos enseguida.